You are watching GNS TV Lansing, God's filling station. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos nuevamente en la estación de la llenura de Dios, GNS. Estamos aquí, su servidor Joel M. Fuentes, para traer las buenas nuevas que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día. Quiero hacer una oración para que podamos entrar con la unción del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está sobre mí, según a Lucas 4:18, que el Espíritu Santo está sobre mí para dar las buenas nuevas a los pobres, a los afligidos, a los que están cargados, presos, para traer la libertad. Tenemos que ser libres primero en el ungido Jesús para que podamos ser libres también de las cadenas naturales. Padre, gracias porque tú nunca nos dejas ni nos abandonas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás conmigo, sobre mí, dentro de mí, para poder dar las buenas nuevas en esta tarde, en este programa de las buenas nuevas. Padre, gracias porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre. Vamos a continuar nuestras enseñanzas acerca de la persona del Espíritu Santo. Hemos estado enseñando acerca del ministerio de Jesús, que Jesús vino a esta tierra, estuvo aquí por 33 años y Él se fue. Pero antes de irse, Él dijo, voy a enviar al otro Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Y vamos a leer una profecía que el profeta Joel dio en el tiempo del profeta Joel en el Antiguo Testamento. Y dice así en el libro de Joel, capítulo 2, vamos a leer lo que dice 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto fue una profecía muchos cientos de años antes de que se cumpliera. ¿Cuándo se cumplió? Se cumplió en el tiempo del Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a leer lo que Pedro dijo. Dijo Pedro, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en estos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Por qué digo en estos días? Porque ya aquí ya se estaba cumpliendo la profecía del profeta Joel. Si vamos al capítulo 2, vamos a ver que aquí se cumplió la manifestación y el principio del ministerio del Espíritu Santo. Dice el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un gran viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, diga todos, ¿quiénes? Los 120
que estaban reunidos ahí en el aposento alto. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a hablar un poquito de las lenguas, porque cuando nosotros como cristianos hemos nacido de nuevo del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos da una nueva criatura dentro de nosotros, nos pone una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Entonces, ahora que ya nacimos de nuevo, podemos ser llenos del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo, porque Jesús les dijo en el capítulo 1, seréis bautizados con el Espíritu Santo y seréis llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros recibimos la llenura o el bautismo del Espíritu Santo, la manifestación en lo natural es hablar las lenguas del Espíritu. Las lenguas del Espíritu que nos da para que nosotros hablemos. Dice aquí que también a ellos se les aparecieron lenguas como de fuego que estaban asentándose sobre cada uno de ellos. Las lenguas simbolizan el poder, la unción del Espíritu Santo que cae sobre cada uno de nosotros que hemos sido llamados al servicio, al ministerio del Evangelio del Reino de Dios, para poder predicar el Evangelio, poder enseñar el Evangelio, las doctrinas de la palabra de Dios. Y también hay otro paso también para todos los creyentes, no solamente para los ministros, para todos los creyentes, y esos son los regalos del Espíritu Santo. Ahora no vamos a entrar en detalle acerca de los regalos del Espíritu Santo, porque eso es adicional a la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es esto de hablar lenguas? Bueno, nuestro cuerpo físico tiene un lenguaje y hemos aprendido a hablar en español o en inglés o en chino o en francés o en cualquier nación que usted haya nacido. Usted aprendió un idioma, aprendimos a hablar un idioma que la mente que conoce ese idioma puede entender las palabras. Ok, ese es el lenguaje de nuestro cuerpo físico. La mente tiene un lenguaje. La mente es el lenguaje de las palabras y el razonamiento. También nuestro hombre interior, nuestro hombre espiritual tiene un lenguaje, y este es el lenguaje del Espíritu. Muchas personas piensan y creen y enseñan que únicamente hablamos lenguas cuando viene la unción del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo de hablar en lenguas e interpretar lenguas. Pero no, nosotros como seres espirituales tenemos un lenguaje espiritual que solamente Dios lo entiende, porque Pablo dice en el capítulo 14 de 1 Corintios que cuando nosotros hablamos en lenguas, nuestro entendimiento queda sin fruto, o sea, no entendemos lo que estamos hablando, pero Dios, que es Espíritu, entiende las lenguas del Espíritu. Y también el libro de Judas dice que nosotros fortificamos nuestra fe cuando oramos en el Espíritu, o sea, oramos en nuestro lenguaje espiritual. ¿Cómo es que se oye este lenguaje espiritual? ¿Cómo suena este lenguaje espiritual? Les voy a dar un ejemplo.
Shandalabakora makasete lebeko akasende likaramakakalakoa. Queren de sebarabasi. ¿Qué fue lo que dije? Yo no lo entiendo, pero el Espíritu de Dios sí lo entiende, porque Dios conoce todos los lenguajes. Y ese es un lenguaje que Dios nos ha dado para comunicarnos directamente con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese lenguaje, ¿saben qué? El diablo no lo entiende. Así es de que por eso nosotros tenemos como una línea directa al trono de Dios, al mundo espiritual, cuando usamos nuestro lenguaje espiritual. Ahora vamos a ver ciertos ejemplos que pasaron en la Biblia, aquí en el libro de los Hechos. Yo llamo a este libro no los Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos de la persona del Espíritu Santo, porque este es el ministerio o la dispensación del Espíritu Santo de Dios manifestándose aquí en la tierra. Vamos a ver en Hechos 2, versículo 38 al 39. Hechos 2, 38 al 39. Pedro les dijo, 38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo. No hay que rogar a Dios, no hay que ayunar, no hay que ponerse de rodillas para... No, Dios está más dispuesto a darte el Espíritu Santo, el regalo, la llenura del Espíritu Santo, que tú estás dispuesto a recibirlo. Dios dice que es un buen padre, y si nosotros, siendo malos, cuando los hijos nos piden un pan, no le damos una serpiente, o nos piden un pescado, no le damos una piedra. Entonces, si nosotros, siendo malos, sabemos cómo dar buenos regalos, cuánto más nuestro Padre Celestial dice, todo aquel que le pidiere el Espíritu Santo, Él se lo da gratuitamente y rápidamente. Dice ahora aquí el 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí me incluyo yo y se incluye usted y nos incluimos todos, porque nosotros estábamos lejos del día del Pentecostés, casi 2000 años que ya han pasado cuando sucedió esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo, ya han pasado casi 2000 años. Entonces nosotros estábamos lejos cuando esto sucedió, y para nosotros también es este regalo. Así es de que Dios ahora bautiza y llena con el Espíritu Santo, porque cuando venimos al reino y somos salvos, que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, dice la palabra de Dios que debemos de bautizarnos en agua. Así es de que ese es el primer bautismo. Luego, cuando ya hemos nacido de nuevo, y entonces podemos recibir el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Y cuando Dios ya nos capacita y nos llama para un ministerio, entonces nos da la unción también, o el poder para ministrar, para predicar, para orar por los enfermos, para sanar los enfermos. Así es de que esa es la unción, el poder que Dios nos da para ministrar en las oficinas que Dios nos ha dado, o en los ministerios que Dios nos ha dado. Vamos a ver ahora a una segunda llenura del Espíritu Santo que pasó en Hechos 4, Hechos capítulo 4, y vamos a ver el versículo 31 del capítulo 4,
Hechos 4:31. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si ya lo tienen, vamos a leer juntos. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron llenos todos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Allá en el aposento alto habían 120, pero cuando Pedro predicó la primera predicación, dice que 3,000 almas vinieron y aceptaron y nacieron de nuevo y se agregaron a los 120. Después Pedro, después del sanamiento del hombre cojo, Pedro vuelve a predicar otra vez la palabra de Dios y 5,000 personas vienen al reino. Entonces ya eran 3,120 más 5,000, ya son 8,120. Esta era la multitud que estaba congregados aquí cuando ellos oraron. Entonces dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En esta ocasión el escritor de no puso que habían hablado con las lenguas espirituales, solo que hablaban con denuedo y con poder la palabra de Dios. Pero vamos a ver otros lugares donde sí vemos la manifestación del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo en las personas. Y esto sucedió en Samaria. Y dice aquí que cuando los apóstoles oyeron que Samaria había sido salva, que muchas personas estaban siendo salvas, dice el 14, y estamos en el capítulo 8, 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ahí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido o llegado a Samaria, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús o en el bautismo de agua. Entonces ellos solamente habían sido salvos, habían recibido a Jesús como su Salvador, pero todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces dice aquí el versículo 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y entonces aquí cuando un personaje, Simón, vio y oyó que al dar el Espíritu Santo, ellos eran llenos del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, él quiso también recibir ese don, pero él quería pagarlo con dinero y Pedro le dijo, no, este regalo es gratis, no hay que pagar ni un centavo, solamente hay que creer, hay que recibirlo por fe. El Espíritu Santo se recibe por fe, porque si usted no tiene fe que la persona del Espíritu Santo lo va a llenar, lo va a bautizar con su Espíritu, usted no puede recibirlo, porque nada podemos recibir de Dios si no tenemos la fe para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Así es de que a través de la fe, las promesas de Dios, la fe y la paciencia, dice Hebreos, recibimos las promesas o los regalos que Dios tiene para nosotros.
Vamos a ir al capítulo 10 del libro de los Hechos. Aquí estamos en este estudio solamente en el libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos es donde vemos la obra, el ministerio y la dispensación del Espíritu Santo. Entonces aquí este es el caso de Cornelio y Pedro. Cornelio manda a buscar a Pedro, manda a 3 hombres a buscarlo. Pedro lo recibe. El Espíritu Santo le dice a Pedro que vaya con ellos. Otras 6 personas acompañan a Pedro y llegan de regreso a Cesarea. Ahí era la ciudad donde vivía Cornelio, el centurión romano. Voy a leer del versículo 14 en adelante, porque esta es una historia muy interesante. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió. Aquí está la llenura y el bautismo de Jesús, el primero, el primogénito en todo, que tiene el primer lugar es Jesús. Así de que nadie podía ser lleno o bautizado del Espíritu Santo si Jesús no lo era. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, si Jesús fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado por el Espíritu Santo, nosotros, sus hijos, sus discípulos, sus ministros, también debemos de ser bautizados con el Espíritu Santo, porque ese es el deseo y la voluntad de Dios. Dice aquí, sigue diciendo Pedro, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándolo de un madero. Y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase a todo el pueblo, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. Nosotros que comimos y bebimos con él, después de que resucitó de los muertos, o sea, eran testigos oculares, ellos lo vieron, comieron con él, lo tocaron, así es de que estuvo él todavía otros 40 días con ellos después de la resurrección. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De esto dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba predicando las buenas nuevas, estaba predicando el evangelio del reino, y todos los familia, amigos y todos los que habían venido con Pedro estaban escuchando este poderoso mensaje que Pedro estaba predicando bajo la unción del Espíritu Santo. Dice aquí, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, la predicación o la enseñanza, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos o asombrados de que también, diga también,
sobre los gentiles se derramase el regalo del Espíritu Santo. ¡Wow! Aquí Dios no solamente estaba bautizando a los judíos que entraban a la iglesia apostólica, que así se llamaba la primera iglesia, que los apóstoles fueron los que la fundaron, sino ahora también se abría la puerta para los gentiles, los que no eran del pueblo de Israel, los que no tenían un pacto con Dios a través del pacto de Abraham. Ahora podían entrar al pacto de Dios por el pacto nuevo que Jesús vino a hacer, a sellar con su sangre. Ahora se abre la puerta a todo aquel que cree. Y mira pues lo que pasó. Dice, de que también sobre los gentiles se derramase el regalo del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo, Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos. Este es una muy importante pasaje, porque aquí los que estaban oyendo el mensaje, la predicación, la enseñanza de Pedro, antes de ser bautizados en agua, fueron bautizados en el Espíritu Santo. O sea, para Dios no tienen que ser las cosas en orden. Porque algunas personas dicen, bueno, si tú no has sido bautizado en agua, no puedes ser bautizado en el Espíritu Santo. Pero aquí, en esta ocasión, Dios quiso, porque Dios hace como Él quiere. Y no hay nada imposible para Dios. Dios quiso bautizarlos a ellos en el Espíritu Santo primero, llenarlos del Espíritu Santo primero, antes de que ellos fueran bautizados en agua. Así es de que cuando ya Pedro vio y oyó que ellos habían recibido la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo sabían ellos que habían sido llenos del Espíritu Santo, habían sido bautizados en el Espíritu Santo? Porque los oían hablar en otras lenguas. Shala makatora bakasira la kendoko uakasanda la makayasera korolo bostura makandeia. Entonces, esas son las lenguas de mi hombre interior, son las lenguas de mi espíritu, con lo cual yo me comunico con mi Dios a través de mi espíritu. Dios me entiende, solo Él me entiende, el Espíritu Santo me entiende, Jesús me entiende, porque son lenguas del lenguaje espiritual, del hombre espiritual. Y nosotros tenemos ese privilegio de hablar directamente con Dios, con el lenguaje, como dije antes, que el diablo no entiende. Así de que espero que esta enseñanza le esté siendo de bendición, porque estamos enseñando aquí el ministerio, la dispensación del Espíritu Santo. Ojalá que siga con nosotros en el próximo programa. Lo estamos esperando aquí en esta estación de la llenura de Dios, de la estación GNS. Recuerde que Dios lo ama, Jesús lo ama, yo le amo y Jesús es el Señor de Lansing. Bendiciones. You are watching GNS TV Lansing, God's filling station.